La teoría del péndulo es un concepto que se originó en la física y ha encontrado su aplicación en diversas disciplinas, incluyendo la política, la psicología y la religión. Pero ¿qué significa realmente esta teoría en estos contextos? La política, la psicología y la religión. Te invito a escuchar este análisis. Te pido que te suscribas al canal, que le des me gusta y que active todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos otro contenido. Hoy nos apartamos un poco de lo que es nuestro tema habitual para explicar esta teoría del péndulo que va a revelarte, a esclarecerte mucho del comportamiento político, también del comportamiento psicológico y de lo que está pasando en la religión. Así que mantente hasta el final. Veamos varios aspectos. Por ejemplo, la teoría del péndulo en política. La política, y en la política, la teoría del péndulo se manifiesta en ciclos de ideologías. Las sociedades tienden a oscilar entre extremos de la izquierda y la derecha, de un extremo a otro, del liberalismo al conservadurismo. Por ejemplo, tras periodos de gobiernos conservadores, a menudo se produce un cambio hacia políticas más liberales y viceversa. ¿Cuál es el problema? Que cuando el péndulo va a un extremo y se mantiene mucho tiempo en ese extremo, entonces se convierte en un problema. Por ejemplo, si se va a la extrema izquierda y se mantiene mucho tiempo ahí, pues los líderes de esa ideología asumen su pensamiento como pensamiento único y quieren forzar a la población a que piense igual que ellos. Por ejemplo, hace unos años estamos viviendo esa oscilación hacia la extrema izquierda, con la ideología de género, con todas estas leyes que crean problemas en grupos, donde hay un problema hay un derecho. Y llegan a cansar de tal manera a la sociedad que la sociedad va a moverse hacia el otro extremo. Es lo que está pasando en Europa ahora, que están ganando gobiernos conservadores y que la gente se está alejando de la política progresista de izquierda, porque de hecho se convierte el pensamiento único en una cárcel y en una opresión. En este vídeo vamos a indicar que ese péndulo, el vaivén del péndulo, indica los cambios en una sociedad, en las creencias y en el comportamiento humano. Ya vimos que en política eso se va a mover de un extremo a otro, ¿no? Continuamente. Este vaivén refleja la necesidad de equilibrio. ¿Qué es lo que nos refleja el péndulo? Que el momento de equilibrio, que es la mitad, es el momento en que no está ni en un extremo ni en otro. Y las sociedades necesitan equilibrio. Y los extremos, de un lado u otro, no dan equilibrio. El péndulo político necesita que las sociedades, indica que las sociedades no son estáticas. Las sociedades no están siempre quietas. Se mueven de un extremo a otro. Tienen una dinámica. Y muchas veces los políticos aprovechan esta dinámica. Y es lo que se llama demagogia o populismo, ¿no? En tiempos de crisis la gente busca respuestas que a veces creen que están en los extremos. Así que se va moviendo la gente de un extremo a otro. Pero ¿qué pasa? Cuando hay crisis, pues el sistema actúa para reprimir, para que las personas no cambien. Ese modelo que se está hablando, que es el modelo hacia un extremo, ¿no? Así que cuando usted ve que hay, por ejemplo, un cambio de paradigma, pues los gobiernos pues, van a reprimir. Y eso es una constante, ¿no? Ahora, veamos qué pasa en el aspecto de la psicología. En la psicología vamos a ver cómo se mueve también el péndulo. La psicología también utiliza la teoría del péndulo para entender el comportamiento humano. Entienda, escuche. También se puede explicar el comportamiento humano a través de la teoría del péndulo. Hay personas que están muy tristes y pasan de momento a estar muy alegres, ¿no? Pasan de un extremo a otro del péndulo. Pero lo importante es que estén en equilibrio. Vamos a ver cómo se logra eso.
Las emociones pueden oscilar entre la felicidad y la tristeza, entre el optimismo y el pesimismo. Vamos oscilando de una emoción a otra. Las personas pasan a menudo por altibajos emocionales. Por ejemplo, después de una experiencia dura, lo común es que las personas se sientan abrumadas antes de regresar a un equilibrio emocional. Así que vamos a pasar por una crisis fuerte, nos vamos a abrumar y luego vamos a tender al equilibrio, que no es siempre triste ni siempre alegre, sino esa equidistancia entre ambas emociones. El péndulo emocional es crucial para que entendamos el crecimiento humano. Las experiencias difíciles pueden llevar a una reflexión y eventualmente a un bienestar. Ahora, ¿qué es lo que hay que pasar por los periodos de reflexión? No puede estar usted continuamente moviéndose como un péndulo de la tristeza más profunda a la alegría más profunda, del optimismo más grande al pesimismo más grave. Tiene que haber un momento en que usted reflexione por qué pasa de esos estados, ¿no? Y encontrar el equilibrio, y de hecho, al encontrar equilibrio va a encontrar bienestar emocional, ¿no? No se puede estar continuamente triste, en estado de tristeza, porque eso va a destruirlo, ni continuamente tampoco en estado de alegría, sino que vamos teniendo un equilibrio en cuanto a esas emociones. Y es muy importante saber eso, ¿no? Y vivirlo, para que no nos abrumemos. ¿Por qué estamos siempre tristes? No está correcto. ¿Por qué estamos siempre alegres? Tampoco es correcto. Es decir, tiene que haber un equilibrio entre esas dos emociones. Y a veces reflexionando encontramos que sí podemos, ¿no? Sí podemos llegar a ese aspecto, ¿no? Pues no digo que la teoría del péndulo nos explica mucho esto. Pero ¿qué nos indica la teoría del péndulo en el aspecto religioso? Y aquí es interesante que veamos, porque explica mucho lo que está pasando hoy en día. Bueno, desde hace la década del 60 y básicamente la Iglesia Católica Romana trató de encontrar allanamiento, decía el Papa, es cómo llegarle a la sociedad, cómo reflejarse en la sociedad. Y comenzó con políticas de acercamiento a la sociedad, al extremo de que la iglesia ya no estaba evangelizando, sino que estaba siendo evangelizada por la sociedad. Y mientras más se ponía extrema la sociedad, vamos a llamarlo progresista, o la sociedad a la izquierda, pues la iglesia se fue haciendo progresista y se fue haciendo de izquierda junto con lo que estaba ocurriendo en la sociedad. ¿Qué resulta eso? Que entonces perdió su esencia, y al perder su esencia, pues la gente dejó de interesarse y pensó que era igual que otro partido más, que no había diferencia. Así que esto fue un gran mal, y hoy vemos como la iglesia está regresando a conceptos más conservadores, que la gente, pues cualquier extremo siempre es malo, porque va a causar rechazo, ¿no? Una violencia para que no estar siempre en ese estado, porque lo común, lo normal en el ser humano es el equilibrio, ¿no? Y es el bienestar. En el ámbito religioso, la teoría del péndulo se observa en la evolución de las experiencias y prácticas religiosas a lo largo del tiempo. Las religiones pueden oscilar entre la ortodoxia y la modernización o la modernidad. A medida que las sociedades cambian, las religiones se adaptan para no perder relevancia. Aquí está el problema, porque por no perder relevancia, la iglesia puede entonces, o las religiones, perder esencia, perder su esencia, su visión y su propósito, y convertirse en alguien que está aplaudiendo al mundo y no está guiando. Y ¿qué pasa? Que cuando las sociedades cambian, va a ocurrir que igual que en política, que los que están en las élites religiosas van a ejercer violencia para no cambiar, aunque las sociedades cambien, y ya estarán ellas por un lado y las sociedades por otro, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo en la actualidad, en el aspecto religioso. Es decir, buscando adaptarse, pues la esencia y su propósito. Y entonces la sociedad se va a mover hacia el aspecto conservador. Hoy en día
en las religiones. La gente se cansó del modernismo, de que la Iglesia adoptara los principios de la izquierda, del progresismo y la ideología woke, ¿no? Con tanto trans, etcétera, etcétera, que vosotros sabéis de cómo anda la cosa, ¿no? Así que, amados y amadas de Dios, he querido compartir con ustedes esta teoría del péndulo. A veces lo que tendemos es a querer detener el péndulo, que no se mueva, ¿no? Que esté en un espacio, que esté ahí quieto, ¿no? Y esto pues no es posible. No es posible que podamos mover el péndulo, ¿no? No es posible. Entonces, ¿qué es que sabemos? Que las sociedades van moviéndose de un lado a otro. Y que los seres humanos también con nuestras emociones vamos moviéndonos de un lado a otro. Lo importante en el aspecto personal es encontrar el equilibrio. El equilibrio. ¿Por qué estás triste? ¿Cuáles son las causas de esa tristeza? ¿Por qué estás continuamente alegre? ¿Cuáles son las causas de esa continua alegría? Algo no funciona en ambos lados, ¿no? Entonces hay que encontrar el equilibrio. Llegar a ese periodo de reflexión en que digamos, bueno, ¿cuál es el equilibrio que debemos encontrar? ¿Cómo encontramos ese equilibrio? ¿Cómo encontramos la paz? Que es el concepto que refleja el equilibrio. Y hay que buscar esa paz, buscar ese equilibrio. En el aspecto político, saber que las sociedades se van a mover de un extremo a otro. Y que cuando están en un extremo y se enraiza en ese extremo, normalmente se convierten en dictaduras, ya sea del pensamiento único, la idea única, y imponen las élites de gobierno desde sus posiciones lo que debemos pensar, sentir y cómo pensar y cómo sentir, manejado por las élites, es dictadura, sea de derecha o sea de izquierda. Y en el aspecto de la iglesia, ocurre lo mismo. Cuando la iglesia se adapta al mundo y va en ese vaivén del péndulo entre un extremo y otro, muchas veces pierde su esencia y el mensaje que tiene que dar a la sociedad. Y también cuando hay cambios ya a lo interno, las mismas élites religiosas van a ejercer violencia para que no ocurran esos cambios que ya la sociedad reclama, porque las sociedades son dinámicas. Y lo importante es que la iglesia mantenga su esencia, un equilibrio, que no se mueva con el péndulo de la sociedad, sino que sepa cuál es la misión, cuál es la esencia de la institución y cuál es su misión en el mundo. Quiero invitarte a que le dé me gusta, quiero invitarte a que te suscribas al canal y también te quiero que actives las notificaciones para que YouTube te avise cuando tengamos otra reflexión. Muchas gracias por estar aquí, por escucharnos. Y he estado contigo desde España, tu hermano y amigo Luis Tavares. Y espero que esta reflexión de la teoría del péndulo haya sido muy importante para ti. Bendiciones.